apasionados por Dios. Yo le he titulado a este tema, apasionados por Dios. ¿Cuántos están apasionados por Él? En Hechos 16, versículo 16, dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde? ¿Sabe algo? Cuando oramos, el mundo espiritual se mueve. Diga, y cuando se ora, algo tiene que pasar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha. ¿Una qué? Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. ¿Qué dice? ¿Estaba diciendo algo la muchacha equivocadamente? ¿Cierto que no? El problema no es lo que está hablando. El problema es qué espíritu lo está diciendo, ¿verdad? Pablo discernió que aunque esta muchacha estaba hablando una verdad, lo estaba haciendo por un espíritu incorrecto. Así que Pablo, aquella salutación, él sabía que esa salutación no venía del Espíritu de Dios. Venía inspirada por un espíritu de las tinieblas. Y sabe, Pablo se contuvo por muchos días. Pero mire lo que aconteció. Este se volvió y dijo al espíritu: yo te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Ellos que estaban anunciando la salvación, y le dieron libertad a esa pobre muchacha que estaba atormentada o poseída por un espíritu de adivinación. Dice la palabra: pero viendo sus amos, quiere decir que la muchacha tenía amos, la cual vivían del don de ella. Y mire lo que aconteció. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. Diga conmigo, en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, ser privado de la libertad es uno de los peores castigos que un ser humano puede experimentar. Terminando un culto, una mujer se me acerca llorando y me dice: pastor, ore por mí. Yo pensé que algo le pasaba en su salud, porque esta mujer lloraba con lágrimas y me decía: mi hijo, yo sé que se equivocó en la vida, pero mi hijo esta semana le van a dar sentencia. Y el juez dice que lo va a sentenciar muy fuerte. Así que ore para que el juez tenga misericordia y algo acontezca. Y ¿sabe qué me di cuenta? Que no solamente sufre el que está en la cárcel, sino también el que está afuera. Yo no sé si tú estás en una prisión espiritual.
O te encuentras en una prisión económica, estás pasando por una dificultad económica terrible. He visto gente llorando porque el banco le va a quitar sus cositas, o más que quitarle las cosas, va a reclamar lo que es de él. Hay gente que dice, mi casa, y resulta que no es su casa, es la del banco. El otro día tuve que ver a una madre con sus 3 hijas ser desalojada de una casa, llorando. Y esa imagen me partió el corazón. Porque Dios no quiere que la pobreza venga a tu vida. Dios no te hizo para la miseria. La miseria y la pobreza vinieron al hombre cuando el hombre pecó y fue sacado del huerto del Edén. Y Dios le dijo a Adán, con el sudor de la frente comerás. Pero eso es una maldición. Y le dijo Dios, cuando siembres, la tierra te producirá espinos y cardos. Pero señores, cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, Jesús lleva algo sobre su cabeza. ¿Qué lleva Jesús? ¿Una corona de qué? ¿Y qué le dijo Dios que le produciría a la tierra? Espinas. Cuando tienes una deuda, ¿a dónde te llevas las manos? ¿Cierto que sí? Porque no dejas de pensar en el acreedor. Pero yo te tengo una buena noticia. Cristo Jesús llevó la maldición económica, llevó la maldición de la pobreza. Hoy la cárcel que te ha tenido oprimida, hoy se va a reventar por el poder de la palabra. Aplaude al Señor si tú lo crees. Aplaude al Señor si tú lo crees. La cárcel donde Pablo se encontraba era un lugar insoportable. Las cárceles de Pablo y Silas no eran como las cárceles de ahora, de cemento y varilla. Eran hechas de un material como el bareque. ¿Conocen lo que es el bareque? Es barro cocido, barro, ¿sí? Y ese barro tiene una particularidad. El barro es húmedo y cuando se moja más. Y resulta que mucha gente que era encarcelada en esos calabozos, después de salir de ellos por mucho tiempo, salían leprosos porque la humedad hacía que la piel se pudriera. Además, Pablo no estaba en cualquier cárcel. Pablo estaba en la cárcel. La Biblia dice que estaba en la de más adentro. ¿Sabe qué es el calabozo de más adentro? Donde colocan a los presos más peligrosos. Y los calabozos de antes tenían una particularidad. Los romanos eran tan crueles que a esas personas que estaban en el calabozo de más adentro no les dejaban ir al baño, sino sus necesidades fisiológicas las tenían que hacer ahí. Pablo y Silas, señores, un día me contó una joven que se enfermó de la columna y la operaron y no pudo levantarse por 6 meses. Me dijo, ¿sabe cuál fue, pastor, la experiencia más humillante que yo viví en mi vida? Un día que estoy llamando a mi mamá y a mi papá, porque si hay algo triste en la vida es no poder hacer las cosas por uno mismo. Y yo tenía ganas de ir al baño y grité, mamá, papá, pero ninguno estaba. Y me hice en la cama. Esta muchacha lloraba y me decía, me sentí humillada. ¿Sabe algo? ¿Cómo se sentiría Pablo y Silas en esa cárcel, donde tenían que hacer sus necesidades ahí? Si ser privado de la libertad es algo terrible, más lo es, iglesia, estar en la cárcel de manera injusta. Pablo
y Silas estaban ahí no porque lo merecían. Ellos estaban ahí de manera injusta, ¿verdad? Porque lo único que ellos habían hecho era predicar a Jesucristo, predicar el evangelio del Señor. Era la razón por la que Pablo y Silas estaban ahí. Y ellos pudieron tomar decisiones que los hubiera llevado a un dolor mayor. ¿Sabe? Son en estos momentos donde tú tienes que tomar decisiones que aumentarán o disminuirán tu carga. ¿Qué vas a hacer, iglesia? En el momento de la crisis financiera, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir de la iglesia, vas a gritar, te vas a amargar, vas a comenzar a decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer cuando los hijos no quieran venir y se rehúsen venir al camino del Señor? ¿Qué vas a hacer cuando tu esposa te dice: me quiero divorciar de ti? ¿Qué vas a hacer cuando tu esposo te diga: me quiero divorciar de ti? ¿Qué vas a hacer cuando el médico te saque un dictamen y te diga: no hay nada que hacer por ti? La ciencia no tiene respuesta. Dependa de un milagro. ¿Qué hacer en esos momentos? Nos lamentamos, nos amargamos, lloramos, nos rebelamos contra Dios. Decimos: no vuelvo. ¿Qué hizo Pablo y Silas en medio de la cárcel? ¿Qué hacer cuando las cadenas te aprietan? ¿Qué hacer cuando el dolor viene sobre ti? ¿Qué hacer cuando la amargura quiere invadirte? Iglesia, solo hay una alternativa gloriosa. Solo hay una alternativa gloriosa. Levantar las manos y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Adoraremos al Señor solamente por lo bueno. ¿No le daremos gracias también por las pruebas que atravesamos? Job vivió su peor momento. Yo creo que tú has sufrido, pero no has sufrido más que Job. No creo que nadie aquí haya sufrido más que Job. Job en un solo día perdió todos sus hijos. En un solo día perdió su salud. Ahora está tirado. Después de ser el hombre más rico del oriente, ahora está tirado en el piso. Todo su cuerpo está lleno de llagas. Su esposa lo queda mirando y le dice: maldice a Dios y muérete. Porque en un solo día Job perdió a todos sus hijos. ¿Alguien aquí ha perdido un ser querido? ¿Sabe qué es lo más duro? Perder un hijo. Yo no sé si tú has perdido. ¿Alguien aquí ha perdido un hijo? Duele, ¿verdad? ¿Tú te imaginas el dolor de Job y de esa madre? Perder a un hijo, a todos sus hijos, en un solo día. Y toda su carne ahora estaba supurando pus. Su esposa está en tal dolor y amargura. Es que la esposa de Job tomó el camino de la amargura y se fue. Y Job quedó solo. Y Job levanta sus manos y dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job levantó sus manos y dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Hay alguien aquí que tenga la esperanza puesta en el Señor.
Porque aunque todos perdieron en un momento la fe, Job tenía la fe puesta en el Señor. Habrá alguien que diga en esta mañana: no importa la crisis, no importa la prueba, no importa el dolor, yo he decidido adorar a mi Señor. Nuestra alternativa más grande es adorar a Dios en medio del proceso. Adora a Dios. Ante tu crisis financiera, adora al Señor. Ante tu crisis matrimonial, adora al Señor. Ante la pérdida de un ser querido, adora al Señor. Dígale al de al lado: vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la dificultad. Habacuc lo entendió. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las vacas no den su mantenimiento, con todo y esto yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. En Él está mi esperanza, en Él está tu esperanza. Solo Dios puede levantarte de tu crisis, solo Dios te puede sacar de esa cárcel. Y sabes, ciertamente Dios lo hará, pero tú tienes que tomar una decisión. Dígale al de al lado: tomemos la decisión de adorar en medio de la crisis. Y dice la palabra: y después de haberles azotado mucho, vamos a ver cómo los azotaban ahí, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. No solamente están en la cárcel, fueron azotados de manera justa. ¿Sabe qué le duele mucho a las personas? Las injusticias. Y quizás alguien aquí está diciendo: yo no merezco lo que estoy pasando. Pues Pablo y Silas tampoco lo merecían. Ellos no estaban ahí por ser ladrones. Ellos no estaban ahí por ser. Porque quiero decirles algo, iglesia: los justos también sufrimos. Los justos también pasamos momentos de dolores, momentos de dificultad, momentos donde queremos tirar la toalla y decir: ya no aguanto más esta situación. Ya no aguanto más esta crisis. No sé qué hacer, Señor. ¿Hay alguien justo aquí? Sí, somos justificados por la sangre de Jesús. También sufren. Pero yo quiero decirte algo. Cuando el justo sufre, pero toma el camino de la adoración, como Job lo tomó, no lo toma para retroceder. La Biblia termina diciendo: y Job recuperó todas las cosas al doble. Porque cuando viene la prueba, santo Dios, es para promoverte a otro nivel. Si la pasas adorando, cuando viene la prueba, vas a ser promovido a otro nivel. ¿Alguien lo puede entender en esta hora? Si tú lo entiendes, aplaude, por favor. Aplaude con fuerza. La prueba me va a promover. La prueba me va a promover. Si yo en medio de la prueba adoro, la prueba me va a traer promoción. Aplaude al Señor con fuerza. La prueba te va a traer promoción. ¿Alguien puede decir amén? Así que dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban con himnos a Dios. ¿Cantaban con qué? Y los presos los oían. Ellos estaban tan apasionados
que ellos cantaban con todas sus fuerzas, pero ellos no cantaban en este auditorio como usted y como yo. Aquí hay aire acondicionado. Aquí provoca adorar al pastor Mauricio. Aquí uno, pero en una cárcel donde están las necesidades fisiológicas, donde estás, yo quiero que me coloquen ahí la imagen donde ellos están en el cepo, ahí, donde ellos están ahí, donde está la estructura de madera, ahí mire, con los pies atados, ahí, quizás con las necesidades. Ellos tomaron una alternativa: adorar al que vive por los siglos de los siglos. Adóralo, por favor. No importa el proceso, no importa la circunstancia, solo Él es digno de adoración. Ellos cantaban lo suficientemente fuerte ahí que los presos podían orar, podían oír su adoración. Y yo quiero decirte algo: cuando tu cárcel libera adoración, alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. Quizás tú estás pasando por un problema financiero y empiezas a adorar al Señor. Alguien que está en problema financiero, no solamente va a ser liberado tú, sino Él va a ser liberado. Tu cántico será consuelo para otros. Tu cántico te llevará a un nivel de gloria mayor. ¿Alguien puede decir amén? Versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo: gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Los qué? Los cimientos de la cárcel se sacudían. Prepárate, iglesia, porque hoy tu adoración está comenzando a mover todo cimiento, toda cárcel donde tú estabas. Hoy el poder del Espíritu Santo te dice: yo te voy a sacar de la cárcel financiera. ¿Alguien me está escuchando? Yo voy a remover la pobreza en tu vida. Yo voy a remover la escasez. Querida iglesia, yo siento en esta hora que tu adoración está estremeciendo toda cárcel de enfermedad, toda cárcel de pobreza, toda cárcel donde haya problema familiar, está siendo estremecida. ¿Y sabe por qué va a ser sacudida? Por el poder del Espíritu. Diga conmigo: por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu. Tu adoración en esta hora va a sacudir tu cárcel. Aplaude al Señor si tú lo crees. Y miren lo que dice la palabra: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Un qué? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, santo Dios, aquí viene el rema, y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas. ¿Sí lo estás entendiendo? Tu adoración no dice que se abrió la puerta de Pablo y Silas. Se te van a abrir todas las puertas. En este lugar